Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos a la sexta clase en nuestro curso, La Biblia en el Principio. Hoy vamos a ver una historia muy importante en el plan de salvación. Vamos a ver que Dios escoge y llama a Abraham. Y de la descendencia de Abraham, ahora un día Dios va a enviar el Salvador prometido. Bien, vamos a empezar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Querido Dios, Padre Celestial, entiendo de esta lección sobre Abraham que tú me llamas para ser tu hijo. No vengo a ti por mi propia fuerza, sino tú me hiciste tu hijo. Gracias por llamarme y hacerme tuyo. Perdona los pecados que hago y ayúdame, por gratitud a ti, a mejorar mi vida día tras día como tu querido hijo. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos entonces con la pregunta de repaso que yo puse en el grupo de WhatsApp. Esto les va a ayudar a completar sus proyectos finales. Entonces, vamos a repasar las 7 preguntas de considerar. Primero viene el captar, el gancho de atraer la atención, y luego el contar de la historia, o leyéndola o contándola en sus propias palabras, y luego este paso de considerar. ¿Y cuáles son las 7 preguntas? ¿Alguien recuerda la primera pregunta de considerar? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Excelente. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ahí buscamos los seres personales que están en la historia, sea Dios, ángeles, seres humanos. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál es? Sí, Carlos levantó la mano. ¿Carlos? Oh, Carlos, ¿me escucha? Parece que se le fue el internet, salió por accidente de la reunión. Isaías levantó la mano. Bien. Sí. La segunda sería, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Excelente. Y ahí buscamos las cosas en la historia, los animales se incluyen allí también. Y la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? Ok, sí. Primero quiénes, luego qué y luego dónde. Muy bien, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Ahí mencionamos en la clase pasada que hay muchas formas diferentes de describir el lugar. Puede ser en una tienda o en un hogar, en una ciudad, en un valle, sobre un monte, el lugar geográfico, el lugar en el mapa. Muy bien. ¿Y la siguiente pregunta? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió la Excelente. historia? Excelente. Tenemos quiénes, qué son los objetos, dónde y ahora cuándo. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Y mencionamos que a veces la Biblia no nos da año y fecha exacta, pero podemos estimar, podemos aproximar la fecha. También podemos decir si sucede después de un evento o antes de un evento importante. Igual podemos decir la hora del día si se especifica en la historia. Muy bien, la siguiente entonces. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Carlos levantó la mano. Hola, pastor. No sé si me escucha porque no anda mi internet. Ok, sí le escucho ahora. Bueno, estaría faltando cuál es el problema. Excelente. Sí, ¿cuál es el problema en la historia? Muy bien. Y ahí buscamos el obstáculo que los personajes en la historia tienen que superar.
El problema en la historia. O que Dios tiene que superar. Es el caso en la mayoría de los casos, en la mayoría de las historias. Muy bien, la siguiente pregunta entonces. Sí, Fermín. Fermín. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Excelente. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Y ahí ayudamos al grupo, a las personas que se reunieron para estudiar la historia, a volver a contar los eventos en su orden correcto. Muy bien. Y la última pregunta de las 7 preguntas de considerar. Si se resuelve el problema. Muy bien. ¿Se resuelve el problema? Y si es así, entonces, ¿cómo? ¿Cómo se resuelve? Y dijimos que a veces la solución al problema se halla en la historia misma, a veces no, pero más adelante en la Biblia, o a veces tenemos que esperar hasta que lleguemos al cielo para que se resuelva el problema, ¿no? Excelente. Ok. ¿Alguna pregunta aquí sobre la tercera C, las 7 preguntas de considerar? En sus proyectos finales, entonces, van a estar haciendo ese plan, para poder dar un estudio. No van a dar el estudio, pero van a hacer el plan para enseñar. Y van a hacer respuestas a estas 7 preguntas en cuanto a la historia de José y sus hermanos. Génesis capítulo 37. Así que en llenar las respuestas a estas preguntas, háganlo de forma muy completo. Están preparándose para ser los maestros. Los maestros tienen que estudiar la historia mejor que los estudiantes para poder contestar preguntas y guiar el estudio. Muy bien. Ok. Vamos a continuar entonces a la historia de Abraham. Dios llama a Abraham. Vamos a repasar esta historia usando esas mismas preguntas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Carlos levantó la mano. Sí, pastor. Los personajes de la historia serían Tera, el padre de Abraham, Dios, Lot, su sobrino, ¿Ok? los egipcios, el faraón y los funcionarios del faraón. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias por empezar la lista con eso. Y a ver si Isaías levantó la mano también. ¿Alguien que agregara la lista ahí? Sí, yo agregaría, pastor, Nacor y Harán y Lot, la descendencia, los príncipes, el faraón, siervos y criadas. Muy bien. Muy También bien. menciona a Milca y a Isca. Ok. Sí. Muy bien. Sí, entonces, Terach tiene 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Harán tiene un hijo, Lot, que es el sobrino de Abraham, entonces. Luego Harán se muere. Tenemos la esposa de Abraham, que es Sarai, la esposa de Nacor, el hermano de Abraham, es Milca. Muy bien. Y luego se mencionaron los demás también, el Señor. Los egipcios, los principales, los funcionarios del faraón, el faraón mismo, los siervos del faraón y los siervos y criadas que fueron regalados a Abraham. Excelente. Ok, a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Las cosas en esta historia. Sí, Isaías levantó la mano. Adelante, amigo. Sí,
Yo no tengo la tierra de Canaán, ¿Ok? la parentela y casa de la casa, Arán, o sea, el lugar Arán, Siquén, el encino de More, el altar a Jehová, monte, oriente de Betel, tienda, el hambre, el Neguet, Egipto, asnas, camellos, ovejas y vacas. Ok, ok. Sí, entre ellos, algunos de esos a lo mejor podríamos también categorizar como lugares, ¿no? El encino de More, por ejemplo. Pero sí, mencionó muchos de los objetos en esta historia. ¿Alguien tiene algo que agregar a esa lista? Muy completa, muchas gracias. La casa la casa que se mencionó allí fue la casa de quién, perdón? La casa de Abraham. Ok, incluyendo sus bienes, todo lo que Bien, le sí. pertenecía, ¿verdad? Sí. Excelente. Muy bien. Iba a resaltar un punto aquí. Usted mencionó altares. Es interesante cuando leemos la historia de Abraham en su totalidad. Él tiene esta costumbre de construir altares a Dios, lugares de adoración. O sea, la adoración era una práctica constante en su vida. Vimos 2 altares que él construyó en esta historia corta, pero lo hace más, otro en el Génesis 13 y adelante también. Y podemos aprender algo de eso, ¿no? Para nuestras vidas también, que la costumbre de estar meditando en las promesas de Dios y alabando a Dios, eso es algo muy, muy central en nuestras vidas también. Marcelo levantó la mano. Adelante. Una pregunta. Esto, ahora que dice eso, en los altares, antes de que Dios se le presentara a Abraham, él era Ur, de los caldeos, ¿verdad? Si no me equivoco. Ellos hacían altares a sus dioses. Es buena pregunta. Y yo no tengo una respuesta segura a eso. Yo no he estudiado la arqueología de Ur, de los caldeos, pero yo imagino que sí. Sí, porque ellos eran, creo que tenían muchos dioses, ¿verdad? Los caldeos no eran creyentes de un monoteísmo. Sí, sí. Ajá. Yo creo que tiene razón en cuanto a eso. Tenían muchos dioses falsos. Y en mucha religión pagana en ese entonces era la costumbre ofrecer sacrificios también. Sí. Pero obviamente si Abraham lo está haciendo, él tiene fe en el Dios verdadero. Y esto es una práctica de adorar a Dios. ¿Ok? Debe haber sido un buen cambio. Sí, sí. ¿Alguien más tiene pregunta aquí? Continuamos entonces con la respuesta a la pregunta ¿dónde ocurrió esta historia? Y don Marcelo ya nos dio una respuesta. ¿Empezó esta historia en dónde, Marcelo? En Ur. Excelente. ¿Y ustedes saben dónde queda Ur? No, yo no. ¿No? Irak. Sí, sí, yo creo que hoy en día está en Irak. Excelente. Carlos Atencio, ¿quería agregar algo aquí? ¿Al dónde? Sí, como comentó el hermano, comenzó en Ur. Puede ser que la historia prosigue en Haram, luego en Canaán y después en Egipto. Excelente. Sí, sí, sí. Entonces,
Muchas gracias. Ahí están los lugares importantes mencionados en la Biblia. Y aquí pueden mirarlos en un mapa. Ur de los Caldeos está aquí en el mapa. Y está cerca del Golfo Pérsico, que queda entre Arabia Saudita y, si no me equivoco, en el otro lado, no recuerdo, pero hoy en día esto es Irak, yo creo. Y luego subieron, lo más probable, no sabemos la ruta exacta, pero sí la Biblia nos dice que el siguiente paso es Harán. Y Harán está aquí al norte. Y luego bajan, suben aquí al Ur, de Ur a Harán, y luego de Harán hacia el sur a Canaán. Y aquí está la tierra de Canaán. Y luego cuando hay hambre en la tierra de Canaán, tienen que ir a Egipto y luego regresar. Pero a lo mejor ustedes han estudiado un poco de la historia de esta parte del mundo. ¿Por qué hacer el viaje así y no ir directamente así? ¿Es por qué? Sí, Ríos. Marcelo, sabe. Por los ríos, me imagino, para que no le Excelente. falte agua. Sí, sí. Esta zona aquí de Arabia es desierto, montañas y desierto. Y en ese entonces los caminos no corrían ahí porque no era fácil sobrevivir un viaje así. Así que sí, siguieron la tierra que era fértil, donde había más ciudades, en donde había agua, y esta es la zona fértil. Entonces, muchas gracias. Ok, ahora la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ay, perdón, debo mencionar aquí también. Ese viaje hubiera sido un viaje de, serían como 1000 kilómetros, 1100 kilómetros, que es un viaje bastante largo. A pie, con camellos o lo que sea, pero hubiera sido un viaje de mucho tiempo. No tan fácil como hoy en día imaginamos con carros y todo eso. Álvaro levantó la mano entonces. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Bueno, antes que eso quería referirme también al sitio de Betel, ¿Sí? donde se le apareció Dios a Abraham, ¿sí? Uh-huh. En el encino de Moré. ¿Sí? Hay que tener muy presente ese sitio porque allí fue donde prácticamente él se le apareció. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Pues aproximadamente 600 años después del diluvio, ¿sí? Okay. Teniendo en cuenta la descendencia, más o menos 600 años después del diluvio. Ok, muchas gracias, excelente. ¿Alguien más? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Sí, Isaías. Sí, bueno, no sé si sea válido. Yo puse que esta historia ocurrió antes de que Dios le prometiera a Abraham la tierra prometida. No sé si sea... Ok. Sí, de hecho, en esta misma historia vemos que Dios le promete esa tierra, ¿no? Sería en el capítulo... A ver, voy a poner en mudo a todos los micrófonos. Pero estamos viendo el capítulo 12, el versículo 7. Dios le promete la tierra. Tu descendencia le daré esta tierra, le dice a Abraham. Y estaba una tierra habitada por los cananeos que ya vivían allí, pero Dios le da la promesa de dar la tierra a su descendencia. Entonces sí podríamos usar eso como un marcador de tiempo en esta historia. ¿Alguien sabe la fecha aproximada de qué estamos hablando aquí con la historia de Abraham?
¿No? Se puede aproximar la fecha de esta historia porque ya estamos entrando en parte del Antiguo Testamento en que tenemos mejor registro de los linajes y también tenemos fechas de arqueología. Entonces, con más seguridad podemos poner la fecha de Abraham. Lo más probable es que Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. En otro curso van a aprender una forma fácil ay, perdón, se me fue mi video. Ahí está. En otro curso ustedes van a aprender una forma fácil de recordar los personajes importantes del Antiguo Testamento usando los dedos en la mano. Si el pulgar, el dedo más importante es Cristo, él nace alrededor del año 0. Entonces, cada espacio entre los dedos serán 500 años. Y el primer personaje importante que van a aprender así es Abraham, que vive 2000 años antes de Cristo. Okay. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Qué obstáculo encontramos aquí? Sí, Álvaro. Pues yo identifiqué la desobediencia y la mentira de Abraham, ¿no? Al encontrarse con los egipcios ante la situación de refugio, mentir sobre la condición y la parentela con Sarai. Ok. Eso sí es un problema, el pecado de mentir era un pecado contra el faraón, esta deshonestidad, pero también contra Dios. ¿Cuál era el problema que le causó esa mentira? Obviamente fue su decisión, pero hubo una situación que él vio como problema. La expulsión de Egipto, ¿no? Ok, ahí hay otro problema, que fue expulsado de Egipto después. Ok, Carlos, ¿un problema en esta historia? No, como a lo que usted se refería, lo que causó que Abraham mintiera ante el faraón fue que su esposa era muy hermosa. Entonces, por miedo, digamos, a que los egipcios la quisieran tomar, si sabían que él era el esposo, supuestamente él pensaba que lo iban a matar para quedarse con su esposa. Entonces, si él mentía y decía que era su hermana, era muy probable que lo atendieran de otra forma, que en la historia aparentemente fue así, pero bueno, después esa mentira se descubrió y tuvo sus consecuencias. Ok, excelente, muchas gracias. Sí, y Luis aportó en el chat, tenía temor que los egipcios tomaran a su esposa. Ese fue podríamos decir, dos problemas. Hay el problema de la situación hipotética en la mente de Abraham, me van a robar la esposa, pero también el miedo que él tiene. Él tiene miedo de que le van a hacer algo, es un problema eso. ¿Vemos otros problemas aquí, Marcelo? Me parece a mí, si no me equivoco, le había prometido que de él iba a salir una gran nación y él sabía que su esposa era estéril. Yo creo que ese es un gran problema. Sí. Pero no sé si ya sabía él que es que dice, haré de ti una gran nación. No sé si él entendía que por medio de su descendencia, ¿verdad? Si es así, entonces el problema era que Sara era estéril. Sí, yo creo que esa es la única forma de entender esa promesa, cómo le va a hacer una gran nación. Pues normalmente es por tener hijos y ellos tienen hijos, etc. Pero el problema es que ya son más avanzados de edad y no tienen hijos. Sarai es estéril, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo va a cumplir Dios esa promesa? Bien.
Isaac levantó la mano. ¿Ve otro problema aquí? Sí, pastor, no, el problema más primigenio que tuvo es cuando llegó a la tierra y empezó a experimentar la hambruna. Entonces, la hambruna puede ser un gran problema porque eso lo obligó o le hizo tomar la decisión de irse a Egipto, que se supone ahí debió solucionar el problema de la hambruna, ¿no? Muy bien. Gracias. Sí, gracias por compartir. Entonces, ese es un problema también. Es el hambre que le hizo huir a Egipto. Muy bien. Ok. Muchos problemas en esta historia, entonces. Y voy a mencionar un problema más. Vayan en sus Biblias conmigo al Génesis 12, versículo 1. Dice ahí, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Alguien puede hallar el problema allí? Sí, Marcelo. Que no le dijo dónde, sino hasta que a Dios se le ocurriera. Imagínense, este llamado de Dios es, deja todo lo que conoces y ve a un lugar que te voy a mostrar. Y le dice, ¿dónde? Es la primera pregunta que me surgió a la mente cuando estaba leyendo esto. Si hubiera estado yo en los pies en los zapatos de mi tocayo aquí, Abraham, hubiera dicho, Dios, ¿dónde vamos? Pero Dios no indica. Y Abraham aquí en la Biblia, por lo menos, no nos dice que él preguntó nada. Él simplemente obedeció, salió. Entonces ahí vemos un problema para Abraham que se soluciona con la fe de Abraham que Dios había puesto en su corazón. Él confiaba, vayamos a donde vayamos, será el lugar mejor para mí. Excelente. La siguiente pregunta, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. Vamos a empezar en el capítulo 11, versículo 27. Capítulo 11, versículo 27. Primero nos cuenta un poco sobre la familia de Abraham. Su padre se llama Terah. Sus hermanos se llaman Nahor y Abraham. Su sobrino se llama Lot. Nos cuenta allí cómo salieron de Ur, llegaron a Harán, ahí se quedaron un tiempo, ahí murió Terah. Y empezando con el capítulo 12, ¿me pueden volver a contar la historia? En sus propias palabras, vamos a organizar los detalles en su orden. Dios le dice a Abraham, sale a tu tierra y de tu parentela. excelente. Y después de ese mandato, ¿qué le dice Dios? Esto es algo importante también. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sí. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es interesante notar esa promesa que Dios le da a Abraham. De hecho, es una serie de promesas. Es como una promesa septuple. Son básicamente 7 promesas en una. Y ahora habíamos planteado la pregunta, ¿cómo podría Abraham haber seguido a Dios sin saber a dónde iba? Pues es por causa de esta promesa. Dios le da 7 promesas grandes y esas promesas obran fe en el corazón de Abraham y él confía.
que a donde vaya, Dios le va a estar bendiciendo de esta forma. Pero la última promesa es la más importante. La última promesa que le da aquí es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa se va a repetir a los descendientes de Abraham en este libro de Génesis. Se repite a Isaac, a Jacob, y ¿por qué? Porque esta es la promesa de un Salvador. Por medio de la descendencia de Abraham, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. ¿Por qué? Porque de su descendencia vendría el Salvador. Y el Salvador iba a morir, a vivir y morir por la salvación de todas las familias de la tierra. Así que esa es la promesa más importante de esa serie de promesas grandes. Muy bien. Marcelo levantó la mano. ¿Tiene pregunta? Sí, gracias, profesor. Siempre la duda por los acontecimientos. Tal vez todavía me falta creer un poco. ¿Estas bendiciones terminan en Cristo o siguen? Esa es la primera pregunta. ¿O siguen las promesas para el pueblo? Qué difícil separar los gente de Abraham y ¿cómo se llama esto? Los de Sem, ¿verdad? Con nosotros. A uno le cuesta como dividir a veces que nosotros somos prometidos, ¿verdad? Creo yo, si no me equivoco. Pero esas promesas siguen para nosotros cristianos o siguen para los judíos. Esa es la pregunta. Y una anécdota de Abraham, cuando Dios y el Espíritu Santo entran en la persona, uno no sabe para dónde va. ¿Cuál es la segunda pregunta, perdón? No, la segunda es como una anécdota. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, no sabe para dónde Dios lo va a llevar. En mi caso, el cambio de vida es impresionante, así que uno dice, bueno, ¿ahora qué va a pasar cada día? Pero la pregunta es esa, si esas promesas son para los judíos o es una promesa para nosotros. Ahí tengo, sí sé, pero me queda la duda, si todavía esa promesa sigue. Es buena pregunta. Y podemos decir que estas promesas solo son para Abraham. Estas promesas se dan de Dios a Abraham en esta situación específica. Pero en cuanto a su pregunta, si algo de estas promesas aplica todavía a los judíos o a nosotros los creyentes, a todos creyentes, de cierta forma, claro que tenemos nosotros la bendición de Dios por medio de la fe en Cristo. Eso sí, sigue aplicable en toda época. Pero en cuanto a si aplican estos o algún tipo de promesa todavía sobre el pueblo judío por raza, no. La Biblia es muy clara cuando habla de el papel importante del pueblo judío en el Antiguo Testamento como la cuna del Salvador. De ellos iban a venir el Salvador. Pero una vez que vino ese Salvador, Jesús, y la mayoría de los judíos lo rechazaron, ya habían servido su propósito en el plan de Dios. Y ahora el plan de Dios para ellos era creer en el Salvador, ¿no? Y la Biblia dice que, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, capítulo 9, 10, Pablo escribe diciendo que no todo Israel es Israel. Es decir, que los descendientes de Abraham, la gran nación a que se refiere Dios aquí, no era una nación física en sí, era una nación espiritual. Y somos todos los que creemos en el Salvador, igual que Abraham creyó en el Salvador. Así que, ¿quién es Israel hoy en día? Nosotros. Aunque no somos de la raza judía, somos el Israel de Dios. Y recibimos por la fe en Cristo, igual que Abraham, las bendiciones que Dios prometió. Pero en cuanto al pueblo físico de Israel,
no son ellos el pueblo escogido de Dios. ¿Okay? Muchas gracias. Después le tengo una pregunta, pero es de este tipo, pero después se la pregunto. Gracias. Ok, está bien, está muy bien. Ok, continuamos entonces contando los eventos de la historia. Abraham se fue tal y como Dios le había ordenado. Tomó toda su familia con él. ¿Y qué es lo primero que hace cuando llega a Canaán? El altar. Ok. Sí, sí. Lo primero que Dios hace cuando él llega es, Abraham ve que la tierra es habitada ya, que está lleno de cananeos. Y Dios le da la promesa, a tu descendencia le daré esta tierra. Y luego edifica Abraham un altar. Muchas gracias, Carlos. Y de ahí, Siquem, donde estaba, se va a otro lugar, Betel, y ahí construye un altar también. Y de allí se partió y se va al Negev, que está en el sur de Israel, casi frontera con Egipto. Y luego viene la hambruna. Tiene que ir a Egipto y sabemos los eventos que sucedieron allí. Decidió mentir. A lo mejor un evento que no se mencionó todavía en Egipto, él mintió, el faraón toma a Sarai para sí, y luego, ¿qué hace Dios con la casa del faraón? Mas Jehová hirió a Faraón, dice el capítulo 17 del 12. Mas Jehová hirió se me perdió. Sí. Hirió al Faraón, a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Sí. ¿Y qué le dice Faraón a Abraham entonces, después de experimentar grandes plagas? Sí, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermanita, mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Okay. Es un momento triste cuando un rey pagano está regañando, y con razón, está regañando al padre de la fe por lo que había hecho, por cómo se había tratado con él. Y luego regresan a la tierra prometida. Dios usó esa situación, aún la situación pecaminosa, para bendecir más a Abraham, porque regresó con muchos regalos del faraón. Muy bien. ¿Se resuelve el problema que mencionamos entonces? Mencionamos varios problemas, pero ¿hayan solución en esta historia? Sí. Okay. Luis aportó en el chat, se resuelve el problema porque Abraham confía en Dios. Ese problema de no saber a dónde iba, sí, se resolvió por la fe, que no importaba a Abraham dónde iba, con tal de que tenía la promesa de Dios. Eso sí la tenía. Muy bien. Oliver levantó la mano. ¿Se resuelven los problemas de esta historia? Sí, buenos días. Creo que se va resolviendo el problema poco a poco, pero por lo que acabamos de leer, pues obviamente no por la fidelidad de Abraham, ¿verdad? Sino por la fidelidad de Dios a sus promesas, porque pues incluso vemos ahí tal cual como el faraón Egipto fue más moral, digamos, más moral que Abraham, pero Abraham tenía confianza en Dios, ¿verdad? Pero esa confianza se manifestaba en creer la promesa, ¿verdad? O sea, Abraham era, como dice en el Nuevo Testamento, pues malvado, ¿verdad? Que Dios que justifica al malvado mediante la fe, ¿no? Entonces, pues sí, creo que Dios se va encargando de cumplir su promesa a pesar de
pues del pecado del hombre, ¿no? Okay. Gracias por resaltar eso, Oliver. Estoy de acuerdo. Vemos aquí sobre todo la fidelidad de Dios. Aun cuando flaquea la fe de Abraham, Dios sigue fiel a su promesa y está protegiendo a Abraham. Y sí, algunos otros problemas aquí en la historia que hallamos también se resuelven con la fidelidad de Dios. El problema de que Sarai es estéril. ¿Cómo se va a resolver eso? Pues no se resuelve en esta historia todavía. Sigue estéril y siguen sin hijos, Abraham y su esposa, pero la fidelidad de Dios a sus promesas de hacer una gran nación de Abraham. Más adelante vemos que sí tienen a un hijo. Ok, ¿alguien más? ¿Cómo se resuelven los problemas? Sí, Isaías. Sí, una pregunta nada más, hermano. Ahora sí que me motiva, por ejemplo, ¿por qué Dios pasó por alto la mentira de Abraham? O sea, no se menciona de que haya sido, de que a Dios le haya molestado la mentira de Abraham, sino que al contrario, podemos decir que fue bendecido. Esa mentira hizo que se le dieran regalos, o sea, esclavas y ovejas y bueyes, y no, así que se pasó por alto esa mentira, ¿verdad? Bíblicamente podemos decir que Dios no lo pasó por alto, porque Dios es un Dios justo que no puede pasar por alto ningún pecado, sino que todo pecado lo castigó Dios en su Hijo Jesucristo. Y en Cristo también perdona a los creyentes. Y esa es la respuesta que tenemos aquí. Pues Abraham fue creyente y era un pecado que cometió, obviamente. Hasta el faraón reconoce eso y él es un incrédulo. Y Dios le regañó por medio del faraón también. Pero Dios, esto resalta la gracia de Dios, que su amor es inmerecido, ¿no? Dios usa la situación pecaminosa, que es culpa de Abraham, para bendecir aún más a Abraham. Eso es gracia sobre gracia. Dios le perdona, pero también lo usa para su bien. Y de hecho, ahí vemos el amor de Dios en esta historia. Gracias, Isaías, por hacer su pregunta, porque qué tan amoroso es Dios. Y sigue así con nosotros. O sea, a veces por nuestro bien nos permite sufrir las consecuencias de nuestro pecado para crecer espiritualmente, pero siempre nos perdona por la fe en Cristo. Y a veces, igual que Abraham aquí, nosotros fallamos, pero Dios no solo nos perdona, sino nos bendice por medio de los resultados de nuestra misma falla. Y sí, resalta la gracia de Dios. ¿Pastor? Sí. Usted utilizó el término el padre de la fe. Mi consulta es, en el periodo de los apóstoles, ¿ya tenía ese calificativo padre de la fe o fue posterior a nuestros tiempos? Ya en tiempo de los apóstoles, el apóstol Pablo los llama el padre de todos los que creen en la promesa. Y no recuerdo citas exactas, lo hace en varios lugares. Si no me equivoco, Romanos 4, y luego el libro de Gálatas lo menciona varias veces. Ok. Álvaro levantó la mano. Sí, muchas gracias por ese aporte anterior y sobre todo que el ejemplo para uno, cuando uno medita sobre esta palabra, hoy en día aprendemos con estos estudios a meditar sobre el Antiguo Testamento y la misma expulsión de Egipto, amén pues de todo lo anterior, fue de gran beneficio para lo que hoy estamos viviendo.
gran ejemplo, porque muchas veces nos quedamos en la zona de confort como cristianos, como lo vamos a ver en otros aspectos, y nos conformamos con las promesas de Dios esperando que todo caiga y muchas veces nos cruzamos de brazos. Aquí lo que vemos es que en ese amor y en esa gracia de Dios y en esas promesas, a nosotros también nos toca movernos de esos sitios donde nos sentimos muy cómodos, muy tranquilos, y donde creemos que a pesar de la gracia y de nuestro pecado podemos seguir así como si nada. Okay. Sí, gracias por compartir eso que usted aprendió de esta historia. Sí. Ok, muy bien. Oliver, ¿levantó la mano, Oliver? Sí, nada más comentar que, aunque sí está un poquito fuera del tema, pero como ni aún el pecado de Abraham quedó sin consecuencia, porque luego vemos más adelante en Génesis cómo Isaac hizo lo mismo, pero con su esposa. O sea, la costumbre de su padre, como dijo, no es mi esposa, es mi hermana. Isaac volvió a hacer lo mismo con los filisteos, ¿verdad? Y, o sea, sí tiene una consecuencia terrenal el pecado, sobre todo si lo enseñamos a los hijos. Pero como usted dijo, profesor, tal cual Dios se encargó de dar justicia a toda maldad humana en la cruz de Jesús para nuestro perdón, ¿verdad? Pero aún en eso sí vemos que Isaac aprendió las costumbres de su padre, ¿verdad? Sí, sí. Buen punto, buen punto. Y Abraham repite el mismo pecado más adelante también. Sí, sí, también. Entonces, parece ser una debilidad para Abraham Sí, que desgraciadamente su hijo lo aprendió de él. Bueno, ok, muchas gracias por compartir. Vamos a continuar entonces a las preguntas de consolidar. Ahora, ¿de qué se trata la historia? Y aquí no estamos contando de nuevo la historia, ya hicimos eso. Aquí estamos, por decir, destilando la historia a su punto principal. Estamos resumiendo la historia en pocas palabras. ¿Cómo vamos a resumir esta historia? ¿Alguien quiere ofrecer un resumen breve de esta historia? ¿El punto principal? Luis lo hizo en el chat. La promesa de Dios a Abraham, dijo Luis. Buen resumen, buen resumen. Álvaro, ¿qué iba a decir usted? Sí, efectivamente, las promesas de Dios. Okay. Las promesas de Dios. Excelente, ese es el punto principal aquí, muy bien. Isaías, ¿un resumen? Sí, pues yo veo de que Dios saca a Abraham de su tierra y su parentela y ahora sí, para librarlo del lugar donde ellos vivían, donde no había, me imagino que no había temor de Dios. Entonces lo saca de su tierra y su parentela para bendecirlo y para darle la promesa que hoy nos ocupa. Ok, excelente. Sí, gracias. Podríamos incluir también las promesas de Dios a Abraham y la fe de Abraham en esas promesas y la falta de fe de Abraham en estas promesas. Vemos las dos en esta historia, ¿no? Tanto su fe como su desconfiar en esa promesa. Y eso nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? La desconfianza. Okay. La desconfianza. Sí, y vamos aquí, ¿cómo vemos en la historia cómo se manifestó la desconfianza en la vida de Abraham? Él tenía la promesa de Dios de hacerle una gran nación, pero cuando se fue a Egipto, dudó esa promesa. Desconfió que Dios iba a hacerlo porque él sentía en peligro. Pero
¿cómo se manifiesta la desconfianza en nuestras vidas? ¿Pueden dar ejemplos? Sí, Marcelo, sí. Marcelo, ¿puede activar el micrófono? En el caso personal, casi que hay que orar cada 20 segundos para no dudar de que Dios tiene una promesa para nosotros, ¿no? No es tan... Y para seguir adelante, porque uno es dado mucho a hacer planes y esperar que en uno mismo, no en él. Ok, ok. Muchas gracias. Sí. Álvaro. Sí, Dios promete las cosas y pone en uno el querer hacerlas, pero siempre nos vamos por, como dice Marcelo, por nuestros propios planes, nuestros propios esfuerzos, y soltar de todo la razón a él es bastante complicado. Yo lo estoy viviendo en estos momentos. Llevo 5 años viviéndolo en estos momentos y cada año viene un cambio, cada año viene una situación que dice uno, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? O dime qué es lo que quieres. Esta mañana me tocó. Yo caminando y bueno, dime qué es lo que quieres. ¿Cómo así que ayer estaba supremamente bien con los propósitos que te compartí algo ahora y en la noche me los cambias? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué hago? Y aquí me tiene trabajando en mis propios esfuerzos como hombre. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy a mover? Sí. ¿Es esto lo que quieres o no es lo que quieres? Dime, pues, dime de una vez. Y es uno metiéndose a Egipto, queriendo volverse uno para el huerto, no sé qué hacer, pero eso es lo que vive uno día a día, como dice Marcelo, cada 20 segundos. Marcelo es muy confiado, que es que cada instante uno, bueno, dígame, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Para dónde es que me vas a llevar? Me tienes estudiando con Academia Cristo y entonces, ¿esto para qué? Me estás desacomodando. Hoy mi madre me contestó, ¿sabe qué, mijo? Métase un ancianato. ¿Qué dijo, perdón, su mamá? Que me fuera por un ancianato mejor. Que le fuera... A un asilo de ancianos. A un asilo de ancianos. No necesita eso, no. Pero sí, y gracias por resaltar. Una situación en la cual nosotros desconfiamos es cuando no sabemos exactamente a dónde Dios nos está llevando. Abraham en esta historia confió. No sabía dónde Dios le iba a conducir, pero estaba confiado en Dios y en sus promesas. ¿Sí? Pero cuando yo no sé cuál es el plan de Dios para mi futuro, me es difícil de decir, ok, que esté esto en tus manos, Dios, y estoy bien con eso. Voy a seguirte a donde quieras. Ok, vemos ese pecado aquí. Isaac, quería compartir. Sí, pastor, en realidad la vida de Abraham es también un reflejo de lo que nos está pasando a nosotros, al cristianismo en general, ¿no? Abraham tenía la promesa y nosotros también la tenemos. Abraham quiso confiar, pero las circunstancias le dieron un buen motivo, una buena razón, quizá entre comillas, para empezar a dudar. Y lo que él hizo frente a sus dudas, frente a las situaciones, es siempre querer darle una mano a Dios para cumplir la promesa. Le pasó muchas veces, ¿no? Llegó a Canaán, hubo hambre. Bueno, yo voy a tener que solucionar esto ayudándole a Dios para que mi familia tenga que comer o algo así. Y en esa ayuda, entre comillas, que le da a Dios, está la mentira, están muchas otras cosas más, ¿no? Estoy leyendo, creo, la psicología actual de todo el cristianismo. Tenía la promesa de un hijo,
y las circunstancias le decían que su esposa era estéril, que ya estaba ancianita, etcétera, etcétera, y se le ocurre darle la mano a Dios, quizá él no, pero a su esposa sí, pero él lo aceptó para allegarse a su criada, y bueno, con esto ayudamos a Dios para ver si la promesa se cumple o algo así, ¿no? Entonces, eso también está reflejado en cada uno de nosotros, que pretendemos siempre darle una mano a Dios para que cumpla lo que ha dicho acerca de nosotros, y eso es algo que no siempre es así, ¿no? Sin embargo, como le digo, la promesa está cumpliéndose bajo la estricta fe que Él le pone al Señor al final. Gracias, hermano. Y gracias por compartir eso. El de pensar que necesitamos ayudar a Dios a cumplir sus promesas, pero muchas veces haciéndolo de forma pecaminosa, en vez de simplemente confiar, en vez de simplemente confiar. Fermín levantó la mano. Fermín. Sí, comparto la idea del hermano Álvaro y de los hermanos, y es verdad, vemos a la vida de Abraham y en estos tiempos, en estos años, que todas las cosas que están pasando por ejemplo, en mi vida, a veces me pregunto, cuando apareció esto de lo que es Academia Cristo, le digo, entonces Dios, ¿qué es? ¿Dónde me vas a llevar? ¿Dónde voy a ir? Es como dijo Abraham. Entonces, y en oración y en todo, y con mi esposa y todo, y para que ustedes vean, de pronto, yo muy pronto me voy a mudar. Yo estoy en una provincia en Panamá. Ya dentro de 2, 3 semanas me mudo a otra provincia. Y digo, Señor, ¿dónde me vas a llevar? Y yo no sé dónde me voy a ir. Entonces, dentro de 2 semanas me mudo a otra provincia de Panamá. Y con esta academia, con este estudio, y de verdad, cuando vemos la vida de Abraham y la vida de nosotros, y nos pasa y está pasando en nuestra vida. Así que la verdad que dentro de 2 semanas estaré en otra provincia, ya en otra casa, ya con mi esposa, ya con una familia, y la verdad en este estudio uno va aprendiendo mucho. Gracias. Qué bueno. Momento muy apto para esta historia, entonces, para enseñar que la bondad de Dios sigue constante, y es razón para confiar, aun cuando no sabemos lo que nos espera en el futuro. Ok. Sí, también desconfiamos a veces cuando estamos en una situación peligrosa, igual que Abraham, cuando se sentía en peligro, aunque fue un peligro imaginado, ni había experimentado el peligro, él desconfió y mintió. Nosotros podemos decir en un día soleado, cuando todo nos va bien, oh, Dios me está protegiendo. Pero ya cuando pasamos por el valle tenebroso, o una pandemia, o estamos con miedo, a ver, Dios me va a proteger. Entonces sí, tenemos esa tendencia también de desconfiar la promesa de Dios en situaciones peligrosas. Pero la buena noticia de esta historia y la Biblia entera es que, aunque desconfiemos, Dios sigue fiel. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En su promesa Okay. hacia Abraham. En su promesa hacia Abraham. Sí, es muy interesante que 7 promesas, promesa, y puras bendiciones está derramando Dios sobre Abraham. ¿Qué había hecho Abraham para merecerlo? Nada. Dios simplemente dice, esto es lo que voy a hacer por ti. Amor inmerecido, ¿verdad? Las 9 ya termina ya. Álvaro, ¿sí? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? En la fidelidad de sus promesas, definitivamente. En la fidelidad de sus promesas. Y su palabra es una, y su palabra es firme, y se da, se cumple en sus tiempos, en sus momentos, y Él es fiel en sus promesas. Y en eso es que nos debemos apoyar para confiar. Qué bueno. Sí, y es esa misma fidelidad lo muestra cada uno de nosotros. Como nos gusta decir aquí en Paraguay,
Dios cumple sus promesas sí o sí, dice. Él Sí. siempre lo hace, siempre cumple sus promesas. Okay. Bueno, Carlos Atencio. Sí, pastor, yo quería hacerle una pregunta, si podemos tomar también dónde podemos ver el amor de Dios, en cómo obra el Espíritu Santo en el corazón de Abraham. O sea, porque Abraham tuvo que tener mucha fe para hacer lo que hizo. O sea, creo que eso es porque Dios tocó su corazón de alguna manera, el Espíritu Santo obró en el corazón de Abraham para que él tuviese toda esa confianza y afrontar todo lo que tuvo que afrontar sin dudar. En algún momento cometió algún error, pero bueno, creo que tampoco él dudó de la palabra de Dios, y no sé si podemos tomarlo también a eso como el amor de Dios en la historia. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias por compartir. Es bueno notar eso, que cada vez que hayamos una fe grande en la Biblia, el crédito para eso va a Dios. Porque por naturaleza no tenemos esa fe. Por naturaleza somos enemigos de Dios y muertos espiritualmente. Entonces es Dios quien obró esta fe en Abraham. Dios le dio la fe para poder confiar en sus promesas y sigue haciendo Dios el Espíritu Santo lo mismo para nosotros. Dios promete fortalecer nuestra fe por medio de sus palabras, por medio de sus promesas. Entonces, sí, qué bueno es Dios que nos da eso también. Marcelo, ¿sí? Veo el amor de Dios en que todo iba ligado a su simiente, que era el Salvador. No sé y la pregunta es si Abraham sabía que en su simiente iba a ir el Salvador. Sí. Eso podemos decir con certeza, que Abraham sabía que su simiente iba a ser el Salvador, porque tenemos las explicaciones de Jesús y los apóstoles de la vida de Abraham, y los dos están de acuerdo. Jesús dice en Juan capítulo 8, Abraham se regocijó con el pensar de ver mi día, y lo vio y se alegró. Entonces estaba diciendo Jesús, Abraham estaba esperando mi llegada y por fe miró mi llegada y se alegró. Y también el apóstol Pablo en Romanos 4 dice que Abraham fue justificado por su fe en el Salvador prometido. Sí, entonces podemos decir definitivamente, Abraham sabía cuál era la promesa de Dios sobre su simiente aquí, que iba a nacer de su descendencia el Salvador. Okay. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Ok, entonces el número 4, la pregunta 4 de consolidar. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer con gratitud? ¿Qué podemos hacer para agradecer a Dios? Tener fe, tener mucha fe. Sí, podemos hacer eso, podemos confiar por el poder del Espíritu Santo y pedir eso también. Nuestra oración siempre es del hombre que vino a Jesús pidiendo que Jesús sanara a su hijo. Yo sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Tenemos que decir eso. Yo sí creo en ti, Jesús, pero ayúdame en mi incredulidad, porque todavía falta mucho obrar en mi corazón. Necesito fortaleza todos los días. Álvaro, ¿qué debemos pedir o hacer en gratitud a Dios por su amor y salvación? Pedir sin cesar que aumente nuestra fe. ¿Y qué hacer? Él es el Dios de los imposibles, y sencillamente y sinvergüenzamente dejarnos llevar por los designios de Él. Okay. Él es el Dios de lo imposible. Él resuelve todo. Cuando uno cree que no, Él resuelve todo.
Así es. Hoy tengo esa confianza de que Él resolverá todo. Excelente. Muchas gracias. Isaías. Sí, mi hermano, creo que podemos pedir que Dios nos ayude a confiar en Él y que nos ayude a no tomar nosotros decisiones anticipadas sin antes consultar a Él y esperar confiadamente que la respuesta de Dios sea con fe. De acuerdo. Muchas porque gracias. cuando yo le digo a Abraham, vete de tu parentela y haré de ti una nación grande, Padre Santo, ¿cómo diría eso? Sí, hubiera sido difícil, ¿verdad? Pero las mismas promesas que Dios le dio, le fortalecieron para poder decir, ok, yo voy. Entonces podemos pedir a Dios que nos ayude a recordar sus promesas en nuestras vidas también, porque esas promesas igual nos fortalecen a nosotros. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? De la pregunta anterior decía que hay que mirar a ver qué hacemos con el Evangelio, porque el Evangelio es lo más grande y poderoso que puede tener nuestro Señor sobre nosotros. Ok, agregar eso, sí. Muchas gracias, Yoli, por el comentario. Ok, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? A lo mejor ya hallamos una, Fermín, con compartir lo que está pasando en su vida en este momento. Buen momento para compartir esta historia es cuando alguien está por cambiar su situación en la vida, cuando está pasando por un cambio. Yo recuerdo que cuando yo acepté esta posición de ser misionero con Academia Cristo y mudarme a Paraguay, mi compañero de trabajo me compartió esta historia. Y él dijo, no te preocupes, Abraham. Mi tocayo pasó por lo mismo y él tenía las promesas de Dios y tú tienes las promesas de Dios y todo estará bien, todo saldrá para tu bendición. Sí, buen momento para compartir esta historia. ¿Alguien puede pensar en otro momento para compartir esta historia? No vemos que alguien está fallando en su fe. Oh, ok. Si alguien está dudoso o temeroso, sería buen momento para compartir esta historia. Gracias, Yoli. Buena idea. Ok. Muy bien. Gracias, amigos. Entonces, vamos a terminar con dos temas breves. El primero es la fe de Abraham. Y vamos a leer, porque en el capítulo 11 de Hebreos, tenemos un gran comentario sobre la fe de Abraham. Y claro, debemos recordar, hablando de la fe de Abraham, Dios es el que obró esta fe en Abraham. Entonces, no estamos alabando tanto a Abraham aquí que al Dios de Abraham, el mismo que obra fe todavía en nuestros corazones. Pero es interesante leer este comentario. Vamos a leerlo juntos. Aquí vamos. La fe de Abraham, Hebreos 11. ¿Alguien puede leer lo que está en la pantalla aquí? Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en la tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Okay. Recuerden que este capítulo empieza con la frase que la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe es la certeza de, ¿cómo es? Being sure of what we hope for. La fe es la garantía, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ahí está, la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces, tenemos
a Abraham como un ejemplo de esto. Él obedeció y fue cuando no sabía a dónde iba. No había mirado esta tierra, pero se fue de todas formas. Y también habitó en la tierra como un extraño, un extranjero. Dios dijo, esta tierra es tuya y pertenece a tu descendencia. Pero Abraham, al momento de morir, él solo tenía un pedacito de esta tierra, una cueva en donde había sepultado a su esposa. Eso le pertenecía a Abraham. Él no había visto el cumplimiento de esa promesa, pero todavía confiaba que Dios lo iba a hacer. Y aquí al final es interesante. La fe de Abraham fue mucho más allá de simplemente esa tierra pequeña en donde estaba. Esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, no solo vivió Abraham como extranjero en Canaán, vivió como extranjero en este mundo. Él sabía que él era un peregrino, que iba a pasar unos 100, para él eran 175 años aquí, pero él esperaba algo permanente después. Esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso se refiere a la vida eterna, ¿no? Nuestro hogar eterno. Así como debemos hacerlo hoy en día nosotros. Nosotros debemos... Perdón, Jolie. Sí. Jolie, ¿puede darme la palabra por un momento? Sí, señor. Ok, gracias. El arquitecto y el constructor de la vida eterna es Dios. Él lo prepara. Él lo ganó. Jesús murió y resucitó y nos ganó un hogar eterno. Pero ahora por la fe en Cristo es nuestro y es algo que tiene fundamentos. Esta vida presente no es permanente, es efímera. Pero lo que nos espera sí será permanente, ¿no? Y Abraham tenía esa fe puesta por el Espíritu Santo. Ok, ahora Jolie iba a comentar algo aquí. Así como nosotros vimos ahorita peregrinos en esta tierra, Jesucristo tiene un altar para nosotros cuando vamos a la morada eterna. Nosotros vivimos con la misma esperanza que Abraham. Esperamos ese hogar permanente después de nuestros pocos años de vida aquí. Muy bien. Álvaro. El cierre de ese capítulo 11 es muy diciente y conforme a lo que tú venías comentando. El versículo 38 el 39 y el 40 es un cierre magnífico para esta clase. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todo lo que hacemos aquí, todo lo que estamos haciendo, todo por lo que nos estamos preocupando, por las huertas, por todo lo que estamos inquietos y nos trasladamos y nos sacan, si nos meten, si nos vuelven a sacar y nos vuelven a meter, todo eso es vano. La promesa grande está en esa eternidad que esperamos alcanzar. Sí, y qué misericordioso es Dios, que Él esperaba cumplir esa promesa hasta que fuéramos incluidos nosotros en ella, ¿no? Me gustó. Ok, continuamos. Por la fe, Sara, ¿qué tal la esposa de Abraham? ¿Alguien puede leer aquí? Sí, pastor, si me permite. Sí, Carlos, Por por la favor. fe. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también, de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Okay. Por fe, Sara recibió la fuerza de tener hijo,
Y así Dios cumplió con su promesa también. Muy bien. A la siguiente, ¿alguien puede seguir leyendo aquí? Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero no creyeron ni lo solucionaron, pues conocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Y puede seguir aquí, John? Pues si hubieran estado pensando en la patria donde salieron, tendrían para volver, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por todo eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Entonces, aquí el comentario inspirado del autor a los hebreos es, sí, cuando Abraham salió de Ur, camino a Canaán, él estaba buscando una patria, pero no una patria terrenal. Él esperaba una patria celestial. Y esa patria es nuestra también por la fe en Cristo. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar permanente es con nuestro Dios en la vida eterna que Él ha preparado por nosotros por la fe. Es en Cristo y es nuestra por la fe. Ok, entonces ya hemos hablado un poco sobre esta fe de Abraham y Sara, pero vamos a pasar al último tema de esta clase. De las preguntas de consolidar para sus proyectos finales. Van a preparar respuestas a estas 5 preguntas de consolidar sobre Génesis capítulo 37. Y para hacerles saber, esta última C, consolidar, es tomar los datos de la historia y hacer aplicaciones a nuestros corazones y nuestras vidas. Por eso es muy importante esta última C. Estamos haciendo la palabra de Dios personal. La Biblia no es simplemente un seco libro de historia. Es la historia de la salvación y es vivo y eficaz para darnos fe y ayudarnos a vivir en este mundo mientras esperamos la vida eterna en Cristo. Entonces, estas preguntas nos ayudan en esa forma. Y la primera de ellas es de qué se trata la historia. Como yo mencioné antes, esto no es para volver a contar la historia. Tampoco se debe de predicar un sermón aquí. Esta respuesta debe de ser entre 5 y 15 palabras. Estamos destilando la historia a su tema principal. Un resumen de la historia sería, hay que ir al grano. ¿Okay? La segunda pregunta es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Esta pregunta, estamos usando la palabra de Dios como un espejo. Nos enseña Dios nuestros pecados por medio de su palabra. Y es importante ver nuestro pecado, porque si no, no vamos a recordar que necesitamos tanto a Jesús. Si yo pienso que mis pecados son pequeños y pocos, entonces voy a pensar así de Jesús también, que Él es pequeño y poco. No lo necesito tanto. Pero cuando yo reconozco, mediante la luz de la palabra, que peco diariamente y frecuentemente, entonces voy a recordar que tanto necesito a Jesús y su perdón abundante que cubre todos mis pecados. Así que, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Un poco de ayuda aquí. Normalmente hallamos un pecado en
un pecado cometido por un personaje en la historia o el revés, opuesto de un buen ejemplo en la historia. Por ejemplo, en esta historia de Abraham, vemos un buen ejemplo de fe y luego una falta de fe. Él obedece sin saber a dónde iba y luego miente para poder protegerse. Entonces vemos nuestro pecado en a veces cometer el mismo pecado que Abraham y a veces no tener la fe que Abraham tuvo al principio. Entonces, buen ejemplo, mal ejemplo, ahí hallamos nuestros pecados. Y también otra palabra aquí sobre qué pecado me hace confesar. Cuando ustedes están usando esto para enseñar, fácil es que el grupo mencione aquí pecados cometidos por otros. Es que esta gente siempre hace así, el mundo siempre hace eso. No, si solo hacemos eso al estudiar la Biblia, pensar en lo malo que son otros, vamos a terminar peores por haber estudiado la palabra. Vamos a terminar como los fariseos, creyéndonos superiores a todos espiritualmente. Entonces, no, queremos, ¿cuál es mi pecado aquí? ¿Qué cometo yo que hallo en esta historia? Ok, y luego la pregunta más importante de todas las preguntas de las 4C. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Y aquí, unas palabras sobre esta pregunta. Queremos identificar aquí lo que se llama el Evangelio, las buenas noticias de la historia. Puede ser una promesa, algo que Dios hace para bendecir a su pueblo, algo que Dios hace para salvar o tiene que ver con su plan de salvación, algo que nos enseña el corazón amoroso de Dios, algo que Jesús hizo para cumplir con la ley de Dios en nuestro lugar, su obediencia activa. En este paso no se debe de mencionar lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con lo que nosotros debemos hacer. Esa es la ley. Aquí solo evangelio. Cómo Dios nos ama. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué hace por nosotros todavía? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta sección? Y también aquí es fácil decir, vemos el amor de Dios, vemos que Dios ama a Abraham por prometerles bendiciones, ama a Abraham por perdonarle su mentira y seguirle bendiciendo. Pero no queremos solamente hallar el amor de Dios para Abraham o para otros aquí. Es como veo en esta historia que Dios me ama a mí. Hacerlo personal. Ese es lo más importante en este paso. Ok. La 4 entonces, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Esta es una aplicación. Movidos por el amor de Dios en salvarnos. O sea, movidos por el número 3. Dios nos da el querer y el hacer de su buena voluntad. Entonces, ¿qué vamos a hacer a base de esta historia? Queremos poner en práctica la palabra de Dios. También, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué ayuda necesitamos para poner en práctica esta palabra? Y la última, ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Una respuesta común que se recibe a esta pregunta, la última, es con todos. Y me gusta esta respuesta porque muestra un corazón que desea compartir la palabra con muchos. Pero de hecho no es una buena respuesta a la pregunta. Aquí estamos buscando una situación específica cuando esta historia y no otra sería bueno para aplicar. Pueden pensar en la palabra de Dios como una caja de herramientas, ¿verdad? Y cuando estás trabajando con herramientas, hay un momento para
usar el taladro y el momento para usar el martillo. Aquí hay momentos aptos para algunas historias que no serían tantos para otros. Por ejemplo, cuando un ser querido ha fallecido, a lo mejor no vamos a compartir la historia de los 10 mandamientos con esa persona. Mucho mejor usar la historia de Jesús levantando a Lázaro de los muertos y prometiendo yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuál es una situación específica para compartir esta historia? Ok, ahí vamos a terminar entonces. Y voy a terminar con oración y luego si algunos de ustedes tienen preguntas pueden quedarse unos momentos después y contestamos sus preguntas. Oremos. Padre Celestial, vemos tu amor y misericordia, tu amor no merecido en llamar a Abraham a la fe y a llamarle a seguirte siempre con tus grandes promesas para él. Pedimos que nos ayudes a ver tu amor es el mismo para con nosotros también. Nos has llamado para ser tus hijos. Nos has llamado para seguirte y nos has dado grandes promesas. Pedimos que nos ayudes a confiar en esas promesas en todo momento. Que nos ayudes también a vivir recordando que este mundo no es nuestro hogar permanente, sino el cielo que has preparado por nosotros, donde viviremos para siempre en perfección y en alegría contigo. Ese es nuestro hogar permanente. Por medio de Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Ok, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Tengan muy buen día.